Lyra, princesa del distante planeta Silos, era una visión que desafiaba toda lógica humana. Su piel, de un suave tono lavanda, brillaba sutilmente bajo la tenue luz de su nave espacial. Grandes ojos dorados, sin pupilas discernibles, parecían contener galaxias enteras, reflejando una sabiduría ancestral que superaba con creces sus aparentes 16 ciclos estelares, el equivalente a la adolescencia humana. En lugar de cabello, delicadas hebras cristalinas flotaban alrededor de su cabeza, cambiando de color con sus emociones, ahora un sereno azul celeste mientras contemplaba el planeta desconocido que se extendía ante ella. Su forma, aunque vagamente humanoide, presentaba diferencias notables. Sus dedos eran largos y finos, terminados en pequeñas ventosas que le permitían manipular objetos con una precisión asombrosa. Dos pares de pequeñas alas membranosas, plegadas delicadamente a su espalda, vibraban imperceptiblemente, preparadas para desplegarse en un vuelo silencioso. Vestía una túnica tejida con fibras luminiscentes que cambiaba de forma y color según su entorno, una adaptación camaleónica que le permitía mezclarse con su entorno. La razón de su visita a este planeta, designado como Tierra en los mapas estelares de Silos, era puramente científica. Lyra era una exploradora nata, una estudiosa de la vida y las culturas alienígenas. Había pasado años estudiando informes y simulaciones sobre los humanos, intrigada por su combinación única de ingenio, agresividad y una capacidad aparentemente ilimitada para la creatividad. Este planeta era una incógnita, un experimento vivo que ansiaba observar de cerca. La nave de Lyra, una esfera plateada de tecnología avanzada, descendió silenciosamente hacia una pequeña aldea, seleccionada al azar por su bajo nivel de actividad tecnológica. Su objetivo era observar a los humanos en su entorno natural, sin interferir con su desarrollo. Desconocía, sin embargo, el recibimiento hostil que le esperaba, una prueba inesperada de la complejidad de la naturaleza humana que los informes no habían logrado capturar. Este viaje, que había comenzado con la curiosidad y el entusiasmo, pronto se convertiría en una lección dolorosa sobre el miedo a lo desconocido y el poder transformador de la compasión. La esfera plateada, ahora camuflada como una simple roca de gran tamaño gracias a los avanzados sistemas de ocultación de la nave, se posó discretamente en las afueras del pequeño pueblo. Lyra, ansiosa por comenzar su observación, se preparó para salir. Ajustó su túnica para que se asemejara lo más posible a la vestimenta humana que había estudiado en sus simulaciones, aunque sabía que su apariencia general sería inevitablemente impactante. Al abrir la escotilla, un suave murmullo de anticipación la recorrió. El aire era fresco y dulce, impregnado con el aroma de flores silvestres y tierra húmeda. El pueblo, a lo lejos, parecía tranquilo y pintoresco, con casas de colores pastel y tejados de tejas rojas. Sin embargo, a medida que se acercaba, comenzó a notar miradas curiosas y susurros crecientes. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a la monotonía de su vida cotidiana, se vieron repentinamente confrontados con lo inexplicable. Una figura alta y delgada, con piel lavanda y ojos dorados, caminaba con gracia hacia ellos. Los niños fueron los primeros en reaccionar, señalándola con dedos temblorosos y gritando palabras incomprensibles. Los adultos, inicialmente atónitos, pronto recuperaron la compostura, pero sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y desconfianza. El miedo, como una enfermedad contagiosa, se propagó rápidamente por el pueblo. Algunos se refugiaron en sus casas, cerrando puertas y ventanas con estrépito. Otros se agruparon en pequeños grupos, murmurando teorías conspirativas y alimentando sus propios temores. Nadie se acercó a Lyra, nadie le ofreció una palabra de bienvenida o una sonrisa amigable. En cambio, sintió el peso de las miradas hostiles, el rechazo palpable que emanaba de cada uno de los habitantes del pueblo. Intentó sonreír, un gesto que había aprendido de sus simulaciones, pero solo logró provocar más miedo y confusión. Se dio cuenta de que sus estudios no la habían preparado para esta reacción visceral, para el pánico irracional que su simple presencia parecía desencadenar. La princesa alienígena, que había viajado años luz para observar y comprender a los humanos, se encontró de repente aislada y incomprendida, víctima de su propia diferencia. El pueblo, que había imaginado como un lugar de encuentro y aprendizaje, se había convertido en una barrera infranqueable,
un muro de miedo y prejuicio que parecía imposible de superar. La lección, dolorosa e inesperada, era que la curiosidad y la buena voluntad no siempre eran suficientes para vencer el miedo a lo desconocido. El ambiente se tensaba a cada segundo. Lyra, sintiéndose cada vez más incómoda y vulnerable, intentó retroceder lentamente, buscando una salida a la situación. Sin embargo, el círculo de personas a su alrededor se cerraba, impidiéndole escapar. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en gritos ininteligibles. Entonces, ocurrió. Un pequeño grupo de niños, observando la reacción de sus padres y vecinos, sintieron la necesidad de actuar. El miedo, transmitido como una herencia envenenada, los impulsó a imitar la hostilidad que veían a su alrededor. Uno de ellos, un niño pequeño con el pelo revuelto y las rodillas sucias, recogió una piedra del suelo. La piedra, tosca y afilada, voló por el aire, impulsada por la rabia y el miedo infantil. Impactó en el hombro de Lyra, causándole una punzada de dolor. La princesa alienígena se tambaleó, sorprendida por el ataque repentino e inesperado. El impacto de la piedra fue la señal que los demás niños necesitaban. Animados por el éxito del primer lanzamiento, comenzaron a recoger piedras del suelo, imitando el comportamiento agresivo que habían presenciado. Un aluvión de piedras, pequeñas pero dolorosas, comenzó a llover sobre Lyra. Cada golpe, cada impacto, era como una puñalada en su corazón. No entendía por qué la atacaban. ¿Qué había hecho para merecer este trato? La confusión y el dolor se mezclaron, creando una sensación de angustia indescriptible. Intentó comunicarse, extender las manos en un gesto de súplica, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de gritos y piedras. Se dio cuenta de que no la entendían, que su apariencia era suficiente para justificar su agresión. El miedo se apoderó de ella. No era el miedo a las piedras en sí mismas, sino el miedo a la irracionalidad, a la crueldad sin sentido. Era el miedo a la oscuridad que parecía habitar en los corazones de estos humanos, la misma especie que había venido a estudiar y comprender. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos dorados, mezclándose con el polvo y la suciedad de las piedras. Se sintió sola, vulnerable y completamente desamparada. La princesa alienígena, acostumbrada a la paz y la armonía de su planeta natal, se enfrentaba ahora a la dura realidad de la intolerancia humana. La lección, amarga y dolorosa, se grabaría para siempre en su memoria. Cada piedra que la golpeaba resonaba no solo en su cuerpo, sino también en su alma. El dolor físico era soportable, una molestia menor en comparación con la profunda herida emocional que estaba sufriendo. El impacto de la agresión era mucho más que un simple moretón o rasguño, era una fractura en su percepción de la realidad, una grieta en su visión optimista de la humanidad. Su mente, acostumbrada a la lógica y la razón, luchaba por comprender el motivo de la agresión. No había hecho nada para provocar este ataque. Simplemente había llegado, con la esperanza de observar y aprender. ¿Por qué la odiaban? ¿Por qué la temían? ¿Qué error había cometido? Intentaba desesperadamente encontrar una explicación, un motivo racional para su comportamiento. Buscaba en sus recuerdos, revisando cada interacción, cada gesto, cada palabra, tratando de identificar el error que había desencadenado esta reacción violenta. Pero no encontraba nada. La verdad, fría e implacable, era que no había ninguna razón lógica. Su apariencia, su simple diferencia, era suficiente para justificar el odio y la agresión. Era una extraña, una forastera, y eso, en la mente de estas personas, la convertía en una amenaza. La confusión se mezclaba con la decepción. Había depositado tanta esperanza en este viaje, en la posibilidad de establecer un contacto pacífico con una nueva civilización. Había imaginado encuentros amistosos, intercambios culturales, una colaboración enriquecedora. Pero la realidad era muy diferente. El dolor se intensificaba con cada piedra que impactaba en su cuerpo. Sentía el sabor salado de las lágrimas en sus labios, el temblor incontrolable de sus manos, la opresión en su pecho. Se sentía sola, aislada y completamente incomprendida. En ese momento, en medio del aluvión de piedras y gritos, la princesa Lyra experimentó una profunda transformación.
La curiosidad y el entusiasmo que la habían impulsado a viajar hasta la Tierra se vieron reemplazados por una sensación de profunda tristeza y desilusión. La lección, dolorosa e inolvidable, era que el miedo a lo desconocido podía superar la razón y la compasión, convirtiendo incluso a los seres humanos en criaturas irracionales y violentas. La princesa, ahora marcada por la experiencia, se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en otra especie, si alguna vez podría superar el trauma de este encuentro. En medio del caos, un destello de movimiento rompió la monotonía del miedo. Un joven, casi un niño, irrumpió en la escena. Su nombre era Alex, y a sus 12 años, poseía una valentía que superaba con creces su corta edad. Había estado jugando cerca, ajeno a la creciente tensión en el pueblo, hasta que los gritos y el aluvión de piedras captaron su atención. Alex, a diferencia de los demás, no sintió miedo al ver a Lyra. En sus ojos no había desconfianza ni hostilidad, solo curiosidad y una pizca de compasión. La vio como alguien diferente, sí, pero no como una amenaza. Vio a alguien que necesitaba ayuda. Sin dudarlo un instante, corrió hacia la multitud, abriéndose paso entre los adultos atónitos y los niños enfurecidos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, impulsándolo a actuar. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que era lo correcto. Con un grito ahogado, se interpuso entre Lyra y las piedras que volaban por el aire. Extendió los brazos, protegiéndola con su cuerpo. Era un escudo frágil, pero su intención era inquebrantable. Basta, gritó con todas sus fuerzas, su voz temblorosa pero llena de determinación. Dejen de hacer eso. No le hagan daño. Su acción fue tan inesperada que sorprendió a todos. Los niños, momentáneamente desconcertados, detuvieron el lanzamiento de piedras. Los adultos, atónitos, observaron la escena en silencio, sin saber cómo reaccionar. Alex, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la adrenalina, se mantuvo firme frente a Lyra, protegiéndola con su cuerpo. Sus ojos azules, llenos de valentía, desafiaban a cualquiera que intentara lastimarla. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El silencio se hizo espeso, interrumpido solo por el jadeo de Alex y el sollozo silencioso de Lyra. La princesa alienígena, sorprendida y conmovida por la acción del joven humano, lo miró con gratitud y asombro. En medio del odio y la intolerancia, un acto de bondad había florecido, un rayo de esperanza en la oscuridad. Alex, el niño valiente, se había convertido en el protector de la princesa alienígena, demostrando que la compasión y la valentía podían superar el miedo y el prejuicio. La historia, que había comenzado con el miedo y la agresión, estaba a punto de tomar un giro inesperado, gracias a la acción de un joven que se atrevió a desafiar lo establecido. El silencio, aunque tenso, se rompió rápidamente. Uno de los niños, impulsado por la inercia y la rabia, no había logrado detener su lanzamiento a tiempo. La piedra, que había salido disparada con fuerza, volaba directamente hacia Lyra. Alex, consciente del peligro, reaccionó instintivamente. Se lanzó hacia adelante, intentando cubrir a Lyra con su cuerpo. No le importaba el riesgo, solo quería protegerla del daño. La piedra impactó en su cabeza, justo encima de la oreja. Un dolor agudo lo recorrió, haciéndolo tambalearse. Sintió un líquido cálido correr por su sien. A pesar del dolor, se mantuvo firme, protegiendo a Lyra con su cuerpo. No se quejó, no lloró, solo respiró hondo y apretó los dientes, soportando el dolor con una valentía asombrosa. Lyra, al sentir el impacto y ver la sangre que manaba de la cabeza de Alex, sintió una oleada de culpa y gratitud. Se dio cuenta de que este joven humano, a quien acababa de conocer, estaba dispuesto a sacrificarse por ella. ¿Estás bien?, preguntó Lyra, su voz temblorosa por la preocupación. Alex asintió con la cabeza, intentando sonreír. Sí, estoy bien, respondió, aunque el dolor era intenso. No te preocupes por mí. Su valentía y altruismo conmovieron profundamente a Lyra. En su planeta natal, la compasión y la empatía eran valores fundamentales, pero nunca había presenciado un acto de sacrificio tan desinteresado. El resto de los niños, al ver la sangre y el dolor en el rostro de Alex, sintieron remordimiento.
Se dieron cuenta de la gravedad de sus acciones y del daño que habían causado. El miedo se transformó en vergüenza. Los adultos, por su parte, salieron de su letargo y corrieron hacia Alex, preocupados por su estado. Algunos lo regañaron por su imprudencia, pero la mayoría lo miraron con admiración y respeto. Alex, a pesar del dolor y la confusión, había logrado cambiar la dinámica de la situación. Su valentía y su sacrificio habían despertado la conciencia de los demás, demostrando que la compasión y el altruismo podían superar el miedo y el prejuicio. La piedra, que había sido lanzada con odio y agresión, se había convertido en un catalizador para la transformación, un recordatorio del poder del amor y la empatía. La princesa alienígena, testigo de este acto heroico, comenzaba a comprender que la humanidad, a pesar de sus defectos, también era capaz de grandes actos de bondad y sacrificio. La sangre, un hilo rojo brillante que resbalaba por la sien de Alex, actuó como un potente interruptor. Los niños, hasta ese momento impulsados por el miedo y la imitación, se detuvieron en seco. Las piedras cayeron al suelo, rodando sin rumbo. El silencio, interrumpido solo por los sollozos de Lyra y las respiraciones agitadas de Alex, se hizo aún más palpable. Sus rostros, antes crispados por la rabia y el miedo, se transformaron en expresiones de confusión y arrepentimiento. Se miraron entre sí, buscando una explicación, una justificación para sus acciones. Pero no la encontraron. La valentía de Alex, su disposición a sacrificarse por alguien a quien ni siquiera conocía, había roto el hechizo del miedo. Se dieron cuenta de que habían estado actuando impulsados por la ignorancia y el prejuicio, sin pensar en las consecuencias de sus actos. La confusión era evidente en sus ojos. No entendían por qué Alex había hecho eso. ¿Por qué había arriesgado su propia vida por una extraña, por alguien diferente? ¿Qué había visto en ella que ellos no habían podido ver? Algunos de ellos comenzaron a llorar, arrepentidos por su comportamiento. Otros simplemente se quedaron allí, paralizados por la vergüenza y la culpa. La agresividad había desaparecido, reemplazada por una profunda sensación de malestar. Se dieron cuenta de que habían estado equivocados. Lyra no era una amenaza, no era un monstruo. Era simplemente diferente, y eso no justificaba su agresión. La acción de Alex había sembrado una semilla de duda en sus corazones, una semilla que, con el tiempo, podría germinar en compasión y comprensión. Habían aprendido una valiosa lección, una lección que nunca olvidarían. El pueblo, hasta ese momento dividido por el miedo y la desconfianza, comenzaba a unirse en un sentimiento común, el arrepentimiento. La valentía de un niño había logrado lo que la razón y la diplomacia no habían podido, romper las barreras del prejuicio y abrir el camino hacia la aceptación. La princesa alienígena, testigo de este cambio repentino y sorprendente, comenzaba a ver la humanidad bajo una nueva luz, una luz que brillaba con la esperanza y la posibilidad. El viaje, que había comenzado con el miedo y la agresión, estaba a punto de transformarse en una experiencia de aprendizaje y crecimiento para todos los involucrados. A pesar del dolor punzante en su cabeza y la sangre que le corría por la sien, Alex se obligó a mantenerse de pie. Vio a Lyra, aún temblorosa y cubierta de polvo, luchando por levantarse. Su rostro estaba bañado en lágrimas, y sus ojos dorados reflejaban una mezcla de miedo y gratitud. Con un esfuerzo considerable, Alex se inclinó y extendió su mano hacia ella. «Déjame ayudarte», dijo, su voz un poco ronca pero llena de sinceridad. Lyra, dudando por un instante, tomó la mano de Alex. Su tacto era cálido y firme, transmitiéndole una sensación de seguridad y confianza. Con su ayuda, logró ponerse de pie, aunque aún se sentía un poco mareada. Alex, a pesar de su propio dolor, no la soltó. La sostuvo con firmeza, asegurándose de que no se cayera. Luego, con una sonrisa amigable, le dijo, «No te preocupes, todo estará bien». La sonrisa de Alex, sincera y reconfortante, fue como un bálsamo para el corazón herido de Lyra. En ese instante, se dio cuenta de que Alex no era como los demás. Él no la veía como una amenaza, sino como alguien que necesitaba ayuda. La sonrisa de Alex era un puente, una conexión entre dos mundos diferentes. Era un gesto simple, pero lleno de significado, un símbolo de esperanza y amistad.
Lyra, conmovida por la bondad de Alex, intentó sonreír también, pero solo logró esbozar una mueca temblorosa. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de miedo, sino de gratitud y alivio. Gracias, susurró Lyra, su voz apenas audible. Gracias por ayudarme. Alex asintió con la cabeza, sin decir nada. Sabía que las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía. Su acción había hablado por sí sola. En ese momento, rodeados por el silencio y la confusión del pueblo, Alex y Lyra compartieron un momento de conexión profunda y significativa. Dos seres diferentes, unidos por la compasión y la valentía, habían superado las barreras del miedo y el prejuicio, construyendo un puente de amistad y comprensión. La historia, que había comenzado con la agresión y la intolerancia, estaba a punto de transformarse en una historia de esperanza y reconciliación, gracias a la acción de un joven que se atrevió a desafiar lo establecido y a ofrecer una sonrisa amigable a un extraño. La escena, cargada de tensión y emoción, no pasó desapercibida para los adultos. Observaron en silencio, atónitos ante la valentía de Alex y la vulnerabilidad de la princesa alienígena. La acción del joven había despertado en ellos una mezcla de sentimientos, desde la vergüenza hasta la curiosidad. Algunos, avergonzados por su propio comportamiento y por el ejemplo que habían dado a sus hijos, bajaron la mirada, incapaces de sostener la mirada de Alex. Se sentían culpables por haber permitido que el miedo y el prejuicio los cegaran, impidiéndoles ver la humanidad en un ser diferente. Otros, en cambio, se sintieron invadidos por una repentina curiosidad. Observaron a Lyra con atención, tratando de comprender su origen y su propósito. Ya no la veían como una amenaza, sino como un ser desconocido, merecedor de respeto y consideración. Unos pocos, los más obstinados en su miedo y prejuicio, seguían desconfiando de Lyra, pero la valentía de Alex les había hecho dudar de sus propias convicciones. Se preguntaban si quizás, después de todo, se habían equivocado. La mayoría de los adultos se acercaron a Alex, preocupados por su herida. Lo felicitaron por su valentía y le agradecieron por haber defendido a Lyra. Se dieron cuenta de que el joven había actuado con una madurez y una compasión que ellos, los adultos, habían sido incapaces de mostrar. Algunos de ellos se ofrecieron a ayudar a Alex a limpiar su herida y a llevarlo a casa. Otros, se acercaron a Lyra, ofreciéndole disculpas por el comportamiento de sus hijos y expresando su deseo de conocerla mejor. El pueblo, hasta ese momento dividido por el miedo y la desconfianza, comenzaba a unirse en un sentimiento común, la admiración por Alex y la curiosidad por Lyra. La valentía de un niño había logrado lo que la razón y la diplomacia no habían podido, abrir el camino hacia la aceptación y la comprensión. La princesa alienígena, observando la transformación en los rostros de los adultos, sintió una oleada de esperanza. Se dio cuenta de que la humanidad, a pesar de sus defectos, también era capaz de grandes actos de bondad y compasión. El viaje, que había comenzado con la agresión y la intolerancia, estaba a punto de transformarse en una experiencia de aprendizaje y crecimiento para todos los involucrados, gracias a la valentía de un joven que se atrevió a desafiar lo establecido y a demostrar que el amor y la empatía pueden superar cualquier barrera. Rodeada ahora de una mezcla de curiosidad y remordimiento, Lyra sintió una profunda gratitud hacia Alex. Su valentía desinteresada le había demostrado que, incluso en medio del miedo y la intolerancia, la bondad podía florecer. Quería agradecerle de alguna manera, aliviar su dolor y mostrarle su aprecio. Recordó las habilidades curativas que poseía, un don común entre los habitantes de Silos. Era una forma de energía biológica que podía acelerar la regeneración celular y aliviar el dolor. Aunque dudaba en revelar sus poderes alienígenas, sintió que era lo correcto. Alex, dijo Lyra, su voz suave pero firme, déjame ayudarte con tu herida. Alex, sorprendido, la miró con curiosidad. ¿Cómo?, preguntó. Lyra no respondió con palabras. En cambio, cerró los ojos y concentró su energía. Sus hebras cristalinas, que antes flotaban serenamente, comenzaron a brillar con una luz azul intensa. Extendió su mano hacia la cabeza de Alex, y una suave energía comenzó a emanar de sus dedos. Los adultos, observando la escena, contuvieron el aliento.
Algunos retrocedieron asustados, mientras que otros se acercaron con curiosidad. No entendían lo que estaba sucediendo, pero sentían que estaban presenciando algo extraordinario. Alex sintió una sensación cálida y reconfortante que emanaba de la mano de Lyra. El dolor en su cabeza comenzó a disminuir y la sangre dejó de fluir. Sintió una energía revitalizante que lo recorría, sanando su herida desde adentro. En cuestión de segundos, la herida de Alex desapareció por completo, sin dejar rastro alguno. Su piel volvió a estar lisa y sin imperfecciones. El dolor se había ido, reemplazado por una sensación de bienestar y tranquilidad. Alex, asombrado, tocó su cabeza, sin poder creer lo que había sucedido. ¡Guau!, exclamó. Eso fue increíble. Los adultos, testigos del milagro, se quedaron boquiabiertos. Algunos murmuraron palabras de asombro, mientras que otros simplemente se quedaron allí, sin poder creer lo que habían visto. Lyra, al ver la expresión de asombro en el rostro de Alex, sonrió. Se sentía feliz de haber podido ayudarlo y de haberle mostrado un poco de la magia de su planeta natal. Es solo una pequeña muestra de lo que puedo hacer, dijo Lyra, guiñándole un ojo a Alex. La acción de Lyra, al sanar la herida de Alex, había roto otra barrera, demostrando que la diferencia no era sinónimo de amenaza. Había utilizado sus poderes alienígenas para el bien, para aliviar el dolor y mostrar su gratitud. La princesa alienígena, que había llegado a la Tierra con miedo y desconfianza, comenzaba a sentirse aceptada y valorada, gracias a la valentía de un joven y a la curiosidad de un pueblo que, poco a poco, aprendía a superar sus prejuicios. Después de que la conmoción inicial se calmó, y con la aprobación tácita de los adultos, Alex y Lyra se sentaron juntos bajo la sombra de un viejo árbol, apartados del bullicio del pueblo. Era el momento de hablar, de entenderse, de construir un puente entre sus mundos. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Lyra, mirando a Alex con curiosidad. ¿Por qué me ayudaste? Alex se encogió de hombros, un poco avergonzado. No lo sé, respondió. Simplemente sentí que era lo correcto. No me pareció justo lo que te estaban haciendo. Lyra frunció el ceño, tratando de comprender. Pero no me conoces, dijo. Soy diferente. ¿No te dio miedo? Alex sonrió. Al principio un poco, admitió. Pero luego vi que no eras una amenaza. Solo parecías asustada y confundida. Además, mi abuela siempre me dice que hay que ayudar a los que lo necesitan, sin importar quiénes sean. Lyra se sintió conmovida por la simpleza y la sinceridad de sus palabras. En Silos, la lógica y la razón eran primordiales, pero Alex le había mostrado el poder de la intuición y la compasión. ¿Y tú?, preguntó Alex, devolviéndole la mirada. ¿De dónde vienes? ¿Qué eres? Lyra le contó sobre Silos, un planeta lejano donde la tecnología y la naturaleza vivían en armonía. Le habló de su cultura, de sus costumbres, de sus habilidades curativas. Alex escuchó con atención, asombrado por las historias de un mundo tan diferente al suyo. Alex, a su vez, le contó a Lyra sobre la Tierra, sobre la diversidad de sus culturas, sobre sus avances tecnológicos y sus problemas ambientales. Le habló de la belleza de la naturaleza, de la importancia de la familia y la amistad. Lyra escuchó con fascinación, intrigada por la complejidad y la contradicción de la naturaleza humana. Durante horas, hablaron y compartieron sus experiencias, aprendiendo el uno del otro. Lyra comprendió que la naturaleza humana era mucho más compleja de lo que había imaginado, llena de contradicciones, pero también de una capacidad infinita para la bondad y el amor. Alex, por su parte, descubrió que el universo era mucho más grande y diverso de lo que jamás había soñado, y que la amistad podía florecer incluso entre seres de mundos diferentes. El diálogo entre Lyra y Alex fue mucho más que una simple conversación. Fue un intercambio cultural, un puente entre dos civilizaciones, una lección de humildad y tolerancia. La princesa alienígena, que había venido a la Tierra para estudiar a los humanos, había encontrado a su mejor maestro en un joven valiente y compasivo. La tarde se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Lyra y Alex, sentados bajo el viejo árbol, seguían hablando, riendo y aprendiendo el uno del otro.
Su conversación había trascendido las barreras del idioma y la cultura, creando un vínculo especial, una amistad improbable que desafiaba todas las expectativas. Lyra, la princesa alienígena, proveniente de un planeta lejano y con una apariencia inusual, había encontrado un amigo en Alex, un joven humano sencillo y compasivo. Alex, a su vez, había descubierto que la diferencia no era motivo de temor, sino una oportunidad para aprender y crecer. Su amistad era un faro de esperanza en un mundo lleno de prejuicios y desconfianza. Demostraba que la conexión humana podía florecer incluso entre seres diferentes, que la empatía y la comprensión podían superar cualquier barrera. La gente del pueblo, observando a Lyra y Alex juntos, comenzaba a cambiar su percepción. Ya no veían a Lyra como una amenaza, sino como una amiga, una compañera. Se dieron cuenta de que la amistad entre el joven y la princesa alienígena era un ejemplo a seguir, una inspiración para construir un mundo más tolerante y comprensivo. Algunos de los niños que habían arrojado piedras a Lyra se acercaron a ella, tímidamente, y le ofrecieron disculpas. Lyra los perdonó de inmediato, comprendiendo que su comportamiento había sido impulsado por el miedo y la ignorancia. Los adultos, por su parte, comenzaron a interactuar con Lyra, haciéndole preguntas sobre su planeta, su cultura y sus costumbres. Lyra respondió con paciencia y amabilidad, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Poco a poco, Lyra se fue integrando en la comunidad, participando en las actividades del pueblo, aprendiendo sobre la vida humana y compartiendo su propia cultura. Alex se convirtió en su guía y su protector, ayudándola a navegar por las complejidades de la sociedad humana y defendiéndola de aquellos que aún se aferraban a sus prejuicios. La amistad entre Lyra y Alex no era solo un vínculo personal, sino un catalizador para el cambio social. Promovía la comprensión mutua, desafiaba los estereotipos y fomentaba la tolerancia. Demostraba que la diferencia no era un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecer nuestras vidas y construir un mundo mejor. La princesa alienígena, que había llegado a la Tierra con miedo y desconfianza, había encontrado un hogar y una familia en un pueblo que, gracias a la valentía de un joven y a la magia de la amistad, había aprendido a superar sus prejuicios y a abrazar la diversidad. La noche cayó sobre el pueblo, envolviéndolo en un manto de estrellas. Lyra, sentada junto a Alex en el porche de su casa, contemplaba el cielo nocturno, sintiendo una mezcla de emociones. Había llegado a la Tierra con la intención de observar a los humanos, pero su experiencia había sido mucho más profunda y transformadora de lo que había imaginado. Inicialmente, el miedo y la agresión la habían desilusionado, haciéndola dudar de su propia misión. Sin embargo, la valentía y la compasión de Alex le habían mostrado el lado bueno de la humanidad, su capacidad para la bondad y el amor. Ahora, mientras contemplaba las estrellas, se daba cuenta de que su viaje no había terminado. Había mucho más que aprender, mucho más que descubrir. Quería conocer a los humanos, entender su cultura, compartir sus conocimientos y contribuir a construir un mundo mejor. Alex, dijo Lyra, rompiendo el silencio, he tomado una decisión. Alex la miró con curiosidad. ¿Qué decisión?, preguntó. Voy a quedarme más tiempo en la Tierra, respondió Lyra. Quiero conocer a los humanos, de verdad. Quiero aprender de ustedes, compartir mi cultura y ayudar a construir un futuro mejor. Alex sonrió, feliz por su decisión. Eso es genial, exclamó. Me alegra mucho que te quedes. Lyra le explicó que había contactado a su planeta natal y había solicitado una extensión de su misión. Sus superiores, al escuchar su historia y comprender la importancia de su trabajo, habían accedido a su petición. Sé que aún hay mucho miedo y prejuicio en el mundo, dijo Lyra, pero también sé que hay mucha bondad y compasión. Creo que podemos aprender el uno del otro, construir puentes entre nuestras culturas y crear un futuro en el que todos podamos vivir en paz y armonía. Alex asintió con la cabeza, de acuerdo con sus palabras. Yo también lo creo, dijo. Y te ayudaré en lo que necesites. La decisión de Lyra de quedarse en la Tierra fue un símbolo de esperanza para el pueblo. Demostraba que la princesa alienígena confiaba en ellos, que creía en su capacidad para cambiar y crecer. Inspirados por su ejemplo,
los habitantes del pueblo se comprometieron a trabajar juntos para superar sus prejuicios y construir una comunidad más inclusiva y tolerante. Alex se convirtió en el embajador no oficial de Lyra, ayudándola a integrarse en la sociedad humana y a difundir su mensaje de paz y comprensión. La princesa alienígena, que había llegado a la Tierra con miedo y desconfianza, había encontrado un hogar y un propósito en un mundo que, gracias a su valentía y a la amistad de un joven, estaba aprendiendo a abrazar la diversidad y a construir un futuro mejor. Con Lyra decidida a quedarse, Alex asumió con entusiasmo su nuevo rol como embajador no oficial. Sabía que la princesa alienígena necesitaba ayuda para navegar por las complejidades de la sociedad humana y para superar los prejuicios que aún persistían en algunos corazones. Alex se convirtió en su guía, llevándola a conocer a los habitantes del pueblo, explicándoles las costumbres humanas y defendiéndola de aquellos que la miraban con desconfianza. La acompañaba al mercado, a la escuela, a las fiestas del pueblo, presentándola a sus amigos y familiares. También se encargó de enseñarle el idioma, las costumbres y las tradiciones humanas. Le explicó las diferencias entre las culturas, la importancia de la familia y la amistad, el valor del trabajo y el respeto por la naturaleza. Lyra, por su parte, aprendía rápidamente, adaptándose a la vida humana con facilidad y gracia. Su inteligencia y su curiosidad la convertían en una alumna excepcional, y su amabilidad y compasión la hacían querer por todos. Alex también se convirtió en el maestro de la cultura Silos para el pueblo. Les contaba historias sobre el planeta de Lyra, sobre su tecnología avanzada, su conexión con la naturaleza y sus valores de paz y armonía. Les mostró imágenes y videos de Silos, explicándoles las diferencias entre su mundo y el nuestro. Les habló de las habilidades curativas de Lyra, de su capacidad para comunicarse con la naturaleza y de su profundo respeto por la vida. Al principio, algunos se mostraron escépticos, dudando de la veracidad de sus historias. Sin embargo, la sinceridad de Alex y la evidencia que presentaba poco a poco fueron convenciendo a los más incrédulos. La amistad entre Alex y Lyra se convirtió en un ejemplo a seguir para el pueblo. Demostraba que la comunicación, la comprensión y el respeto mutuo podían superar cualquier barrera cultural y construir un mundo más tolerante y armonioso. Gracias a la labor de Alex como embajador, Lyra se integró completamente en la comunidad, convirtiéndose en una vecina más, una amiga, una compañera. La princesa alienígena, que había llegado a la Tierra con miedo y desconfianza, había encontrado un hogar y una familia en un pueblo que, gracias a la valentía de un joven y a la magia de la amistad, había aprendido a abrazar la diversidad y a construir un futuro mejor. La historia de Lyra y Alex se convirtió en una leyenda, un ejemplo de cómo la compasión y la valentía pueden transformar el mundo. El tiempo pasó, y la influencia positiva de Alex, combinada con la propia bondad y generosidad de Lyra, comenzó a transformar la percepción del pueblo. Los prejuicios y el miedo, que inicialmente habían dominado sus corazones, fueron cediendo terreno a la curiosidad, la comprensión y el respeto. Los habitantes del pueblo, al conocer a Lyra y aprender sobre su cultura, se dieron cuenta de que sus diferencias eran superficiales. Descubrieron que, en el fondo, compartían los mismos valores y aspiraciones, el amor, la amistad, la paz y la armonía. Lyra, por su parte, se esforzaba por integrarse en la comunidad, participando en las actividades del pueblo, aprendiendo sobre las costumbres humanas y compartiendo sus conocimientos y habilidades. Ayudaba a los granjeros con sus cosechas, enseñaba a los niños sobre la ciencia y la tecnología de Silos y utilizaba sus poderes curativos para aliviar el dolor y el sufrimiento. Su bondad y generosidad no conocían límites. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Su actitud desinteresada y su compasión conmovieron a los habitantes del pueblo, quienes comenzaron a verla no solo como una alienígena, sino como una amiga, una vecina, una compañera. Los niños, que inicialmente la habían atacado con piedras, se convirtieron en sus mayores admiradores. La seguían a todas partes, haciéndole preguntas sobre su planeta, su cultura y sus poderes. Lyra les respondía con paciencia y amabilidad, compartiendo sus conocimientos y enseñándoles sobre la importancia del respeto y la tolerancia. Los adultos, por su parte, comenzaron a confiar en ella, pidiéndole consejo y ayuda en sus problemas.
La invitaban a sus casas, compartiendo sus comidas y sus historias. Lyra se sentía feliz y agradecida por la aceptación del pueblo, sintiendo que finalmente había encontrado un hogar en la tierra. Poco a poco, el pueblo se transformó en un ejemplo de tolerancia y comprensión. La diferencia dejó de ser motivo de temor y se convirtió en una fuente de enriquecimiento cultural. Los habitantes del pueblo aprendieron a valorar la diversidad y a celebrar las singularidades de cada individuo. La historia de Lyra y Alex se extendió por todo el mundo, inspirando a otras comunidades a superar sus prejuicios y a construir un futuro más inclusivo y armonioso. La princesa alienígena, que había llegado a la Tierra con miedo y desconfianza, se había convertido en un símbolo de esperanza y un ejemplo de cómo la compasión y la valentía pueden transformar el mundo. A pesar del progreso logrado en el pueblo, Lyra y Alex sabían que su trabajo no había terminado. La intolerancia y el prejuicio seguían existiendo en otras partes del mundo, y había mucho por hacer para promover la paz y la comprensión entre las especies. Juntos, decidieron embarcarse en una nueva aventura, viajando por el mundo para compartir su historia y su mensaje de esperanza. Visitaron ciudades y pueblos, escuelas y universidades, hablando con personas de todas las culturas y orígenes. En cada lugar que visitaban, se encontraban con nuevos desafíos. Algunos se mostraban escépticos, dudando de la existencia de Lyra y de su historia. Otros se aferraban a sus prejuicios, negándose a aceptar la posibilidad de la vida extraterrestre. Pero Lyra y Alex no se rindieron. Con paciencia y perseverancia, fueron derribando barreras, superando obstáculos y conquistando corazones. Compartían sus experiencias, contaban su historia y demostraban con su ejemplo que la paz y la comprensión eran posibles. Lyra utilizaba sus poderes curativos para ayudar a los enfermos y a los necesitados, demostrando que la tecnología alienígena podía ser utilizada para el bien de la humanidad. Alex, por su parte, utilizaba su ingenio y su carisma para conectar con las personas, explicándoles las diferencias entre las culturas y promoviendo el respeto y la tolerancia. Juntos, formaban un equipo imparable, un faro de esperanza en un mundo lleno de conflictos y divisiones. Su mensaje de paz y comprensión se extendió por todo el mundo, inspirando a otros a unirse a su causa. Crearon una fundación para promover la educación intercultural y el intercambio estudiantil, facilitando el contacto entre personas de diferentes culturas y orígenes. Organizaron conferencias y talleres para enseñar sobre la importancia del respeto y la tolerancia. Su trabajo no siempre fue fácil. Enfrentaron críticas, amenazas y oposiciones. Pero su fe en la humanidad y su compromiso con la paz nunca vacilaron. Con el tiempo, su influencia se extendió por todo el mundo, transformando la vida de millones de personas. Su historia se convirtió en una leyenda, un ejemplo de cómo la compasión y la valentía pueden superar cualquier barrera y construir un futuro mejor para todos. La princesa alienígena y el joven humano, que una vez se encontraron en un pueblo lleno de miedo y prejuicio, se habían convertido en embajadores de la paz, uniendo a las especies y construyendo un mundo más justo y armonioso. Con el paso de los años, la historia de Lyra y Alex se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación. Su valentía, su amistad y su compromiso con la paz inspiraron a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un faro de esperanza en un mundo lleno de conflictos y divisiones. La historia se contaba en libros, películas, canciones y obras de teatro, llegando a todos los rincones del planeta. Los niños crecían escuchando la historia de la princesa alienígena y el joven humano, aprendiendo sobre la importancia de la compasión, el respeto y la tolerancia. La historia de Lyra y Alex se convirtió en un símbolo de la importancia de superar el miedo a lo desconocido. Demostraba que la diferencia no era motivo de temor, sino una oportunidad para aprender y crecer. En las escuelas, se enseñaba sobre la cultura de Silos y sobre los valores de paz y armonía que la caracterizaban. Se organizaban intercambios estudiantiles entre la Tierra y Silos, permitiendo que jóvenes de ambos planetas se conocieran y aprendieran el uno del otro. La fundación creada por Lyra y Alex continuó su labor, promoviendo la educación intercultural y el intercambio estudiantil en todo el mundo. Se construyeron escuelas y universidades en zonas de conflicto, ofreciendo oportunidades de educación a jóvenes de diferentes culturas y orígenes.
Se crearon monumentos y museos en honor a Lyra y Alex, recordando su valentía, su amistad y su compromiso con la paz. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de esperanza y de un futuro mejor para la humanidad. Incluso después de su muerte, su legado continuó inspirando a las generaciones futuras. Su historia se convirtió en un recordatorio constante de que la paz y la comprensión son posibles y de que todos podemos hacer la diferencia para construir un mundo mejor. La princesa alienígena y el joven humano, que una vez se encontraron en un pueblo lleno de miedo y prejuicio, se habían convertido en héroes legendarios, uniendo a las especies y construyendo un mundo más justo y armonioso. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la compasión y la valentía pueden transformar el mundo, demostrando que el amor y la amistad pueden superar cualquier barrera, incluso las que separan a los planetas. La historia de Lyra y Alex, aunque extraordinaria en su origen y alcance, nos recuerda una verdad fundamental: un simple acto de bondad puede cambiar el mundo. La valentía de Alex, al interponerse entre Lyra y las piedras, fue mucho más que un acto de heroísmo individual. Fue una chispa que encendió una llama de esperanza, un catalizador que transformó un pueblo lleno de miedo y prejuicio en un ejemplo de tolerancia y comprensión. Su acto desinteresado demostró que la compasión puede superar el miedo, que la empatía puede romper las barreras del prejuicio y que la amistad puede florecer incluso entre seres diferentes. Su ejemplo inspiró a otros a seguir sus pasos, a desafiar lo establecido y a luchar por un mundo más justo y armonioso. La historia de Lyra y Alex también nos enseña sobre la importancia de construir puentes entre culturas diferentes. Nos recuerda que la diversidad es una fuente de enriquecimiento, que aprender sobre otros mundos y otras culturas puede ampliar nuestros horizontes y ayudarnos a comprender mejor nuestro propio mundo. Su amistad, que trascendió las barreras del idioma, la cultura y la especie, demostró que la conexión humana es posible incluso entre seres diferentes. Su ejemplo nos inspira a buscar puntos en común, a valorar la diversidad y a construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión mutua. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la capacidad de construir puentes entre culturas diferentes es más importante que nunca. Necesitamos aprender a comunicarnos, a colaborar y a convivir con personas de diferentes orígenes, respetando sus diferencias y valorando sus contribuciones. La historia de Lyra y Alex nos ofrece un modelo a seguir, un ejemplo de cómo la compasión, la valentía y la amistad pueden transformar el mundo y construir un futuro mejor para todos. Nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia, que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede tener un impacto significativo en la vida de los demás. Así que, la próxima vez que te encuentres con alguien diferente, recuerda la historia de Lyra y Alex. Recuerda que el miedo es un obstáculo, pero que la bondad es un puente. Atreverte a superar tus prejuicios, a ofrecer una sonrisa amigable y a extender tu mano a un extraño. Porque nunca sabes, ese simple acto de bondad podría ser el inicio de una gran amistad, el comienzo de un mundo mejor.